Vamos a empezar con la parte de digitales, ¿cierto? Las compuertas de digitales. Parte el ítem 3 recordando, ¿cierto? Las compuertas lógicas. Esto lo tengo que usar, ¿no? La AND, la OR principalmente, compuerta AND, compuerta OR, ¿ya? Con su tabla de verdad. Yo les recuerdo, ¿cierto? Que lo conversamos anteriormente. Tenemos en la AND tenemos dos entradas A y B. Si las dos son 1, como aparece ahí 1, 1, la salida es 1. Únicamente en esa condición. La AND, ¿cierto? Tiene que ser las dos entradas con un 1 para que tengamos un 1 en la salida. Esa es su lógica de funcionamiento, ¿ya? Y la OR, en cambio, tenemos también dos entradas A y B, y basta que haya un 1, según la tabla de verdad, basta que haya un 1 en cualquier entrada para que tener un 1 en la salida. Esa es una, ¿cierto?, de las formas de explicar el funcionamiento de estas compuertas. Y la otra compuerta básica es el NOT o el inversor, donde va a negar la entrada. Si el A es 1, sale un 0. Si el A es 0, ¿cierto?, la salida es 1, como aparece aquí en la tabla de verdad de las compuertas. Las que están más abajo, la NAND y la NOR, ¿cierto?, salen de las anteriores, que es la AND negada o la NOR negada, que es como lo diferente. Pero por lo menos en los ejercicios que vienen a continuación, la NAND y la NOR no la estamos ocupando por ahora, ¿ya? Nos estamos refiriendo principalmente a las tres que están arriba, que son las básicas y con las cuales, ¿cierto?, se construyen los circuitos digitales. Acá con estas compuertas que están acá, el punto de partida para construir circuitos digitales, como por ejemplo un computador, ¿ya? Una memoria, el Play que tienen ustedes, todo eso nace a través, ¿cierto?, de las compuertas lógicas, como un inicio, ¿cierto?, como un inicio en la parte, ¿cierto?, de la electrónica digital, ¿ya? Utilizando lo anterior, tenemos acá 4 ejercicios, ¿ya? Y nosotros ya lo habíamos conversado porque son idénticos a los de la guía, ¿ya? Donde estamos simulando que la entrada esta es 0, 0, 1, la entrada, esos son valores lógicos, y tenemos que saber qué pasa con la salida, qué pasa con esta lucecita, ¿se enciende o no se enciende? Entonces, vamos, ¿cierto?, paso a paso. Aquí, por ejemplo, 0, 0, como es una compuerta OR, la salida es 0. Esto lo podemos ver arriba. Compuerta OR, ¿cierto? Compuerta OR, 0, 0 es 0. 0, 0, 0. Ahí se está muriendo. ¿Ya? Entonces, aquí hay un 0. Vamos a hacer el lapicito por ahí, ¿me puede ayudar? 0, 0, ahí hay un 0. ¿Por qué? Porque en una compuerta OR, cuando hay un 0 en la entrada, en las dos entradas 0, la salida es 0. Acá hay un 0 en la entrada, Un 1 en la salida. un 1 en la salida. ¿Ya? ¿Qué compuerta la que tenemos aquí al final? Una AND. Una AND. Y tenemos como entrada un 1 y la otra entrada un 1. ¿Cuál es la salida es salida? 1. Un 1. ¿Ya? Entonces, en teoría, esta lucecita estaría encendida. ¿Ah? Eso es lo que, ¿cierto?, deben desarrollar en estos 4 ejercicios. Ahí ya tenemos el primero. Pero lo mismo en estos 4 ejercicios. Aquí tenemos una OR, ¿cierto? Aquí están los negadores, ¿cierto? Fíjense, aquí hay un 1, esos dos 1 se transforman en 0, algo pasa aquí, ¿ya? Que ustedes, ¿cierto?, van a ir descubriendo, obviamente. ¿Ya? No lo voy a decir todas porque quería que ustedes, ¿cierto?, vayan también entendiendo cómo, ¿cierto?, y desarrollándolas. No tiene sentido decirles toda la respuesta, pero es fácil. Acá, OR, las negadoras y la AND. Acá lo mismo. Acá tenemos un 0, pasa a 1, un 0 a 1, tenemos compuerta OR, ¿cierto? 0, 1, y ahí, ¿cierto?, vamos viendo qué pasa hasta el final. Y esta es más o menos similar a la anterior, cambia una compuerta, el orden de estas compuertas que están acá, para obtener eso.
consultas. Consultas. Profesor Marco, ¿hay algo que agregar? Sí, pues muestra la primera parte. ¿Ahí? O arriba. Arriba, cuando están las definiciones de las compuertas. Ahí para complementarnos. Ya, la definición de la compuerta. Claro. Acá, ya, como decía el profe Oscar, ¿cierto? Hay dos formas de ver cómo puede actuar una compuerta, chiquillos, ¿cierto? El primer ejercicio que estaban viendo, ¿cierto? Tenía un 0 y un 0. Entonces, eso quiere decir que entran un 0 por cada entrada, ¿ya? Entonces yo tengo dos posibilidades. Una, ir a la tabla verdad y ir donde el A es 0 y el B es 0 y la salida está en 0, ¿cierto? Si se ven allá, me estoy moviendo acá la flecha y allá no se está viendo. En la primera, claro. Ahí. Ya, si la primera entrada es 0 y la segunda es 0, la salida es 0. Eso me indica la tabla verdad, ¿ya? Entonces, una de las formas de aprenderme cómo se comporta la compuerta AND es viendo la tabla verdad. Y la otra es usar la fórmula, ¿ya? Esta fórmula que también es útil, ¿ya? Esto es álgebra booleana, ¿ya? Y me dice de que la salida, si se ve en la parte de arriba, ¿cierto? Que dice X es igual a por B, o abajo AB, que es lo mismo. Entonces, si yo no recuerdo la tabla de verdad, me puedo acordar de que se comporta como una multiplicación, ¿ya? Y si fíjense, pues si la entrada es 0 y la salida es 0, 0 por 0, 0. ¿Ya? Ahora, si fuera 1 y el otro 0, la tabla del 1 y el 0. 0 por 1, 0. O al revés, 1, 0. Y únicamente es 1 cuando las dos entradas son 1. ¿Ves? Hay dos formas de ver cómo funciona una compuerta AND en este caso, revisando la tabla de verdad, o nos acordamos de que se comporta como una multiplicación. ¿Ya? Eso es como una ayudita. Y la OR, la que está abajo, es lo mismo, usando la fórmula, ¿cierto? Esta fórmula que está al lado, me indica de que la salida es igual a la suma de las entradas. ¿Ya? Entonces, en este caso, si fueran las dos ceros, ¿cierto? Como está la primera parte de la tabla de verdad de la OR, Ahí. que 0 más 0 es 0. Una suma de 0 y 1. ¿Qué más fácil que eso, cierto? Ahora, si viendo la segunda parte de la tabla de verdad, el A es 0, el B 1, la suma 0 más 1, 1. Y al revés también. Ahora hay un detalle acá, que la suma de la álgebra booleana no se comporta tan igual como en la matemática, digamos, tradicional, ¿ya? Entonces cuando los dos son 1, ¿ya? Se asume que es 1, ¿ya? Porque la matemática nos diría que tendría que ser 2, pero como estamos trabajando con números binarios, el 2 no existe como tal en los números binarios, solamente 0 y 1, ¿ya? Entonces por eso es 1. En este caso sería 1 y 0, ¿ya? Pero como tenemos una pura salida, no respeta el 1. ¿Ya? ¿Puedo subir? ¿Mamá? Eso. ¿Puedo ver la guía? O sea, al ver ahora el circuito de abajo, ¿cierto? Sí, no sé si... A ver, Antes de que salga, ¿me podéis pasar los Es lo audífonos? mismo, ¿cierto? ahí. Yo voy viendo la entrada, si una Ya se entra. OR, si es una OR, ¿ya? En el primer ejercicio, ¿cierto? Si es una OR y las dos son 0, yo tengo dos posibilidades. Una, revisar la tabla de verdad, otra, acordarme de que la OR es una suma. Entonces, 0 más 0 me da 0 y tengo un 0 a la salida. ¿Ya? En el primer ejercicio, en el primer circuito. De ahí voy utilizando el significado de la siguiente compuerta. Si tengo una NOT, eso me cambia. Si es 0 me cambia a 1, si es 1 me cambia a 0. Y si es una AND, también dos posibilidades, ir a ver la tabla de verdad o acordarse de que la AND es una multiplicación. ¿Ya? ¿Se entiende, chiquillos? Sí. Ya.
pero aparte del Matías, Profe Marco, en la última esa, la que es 0, 1, 1, la luz no se prende, no se enciende. Yo la hice y no se encendía. Pero, ¿Es ya. correcto? 1, Bueno, si llega a un 0, es porque no... A ver, la última, la número 4. Sí. A ver, tenemos 0, 0, 0 a 0, y acá 0, 0, da 0, sí. ¿No? acá. Claro, pues sí, son las Tenemos dos opciones. Pues. ahí, esa, Sí. un 0 ahí. Ahí 0, después ese se convierte en 0, el 0, último también en 0, 0. ¿Ya? y ahí llegan los 2 0 y esa es una OR. 0 y 0 da 0, así que estaba bien. Es una AND. Aquí una Es, 0, 0, es una A, ¿ya? Y pero acá, la que va del circuito de la ampolleta es una OR. Sí. Así que ahí ya, y acá, un ya ahí 0. da 0. Y no Ya. sé. Estaba bien. Entonces Sí, está pues son las dos posibilidades. Pues. Unas van a encender y otras no. sí. Eso. Súper. Súper, ¿Y súper. los demás? Los demás. ¿Alguna consulta? ¿Todo bien? ¿Todo se entiende? David, por ahí está el David. Está el Sí, Michael. se entiende. Michael, ¿se entiende, Michael? Sí, ya, sí, dice. El Benjamín, el Leonardo, ¿entienden? Ah, parece que Sí, sí. dice el Benjamín dice sí por el chat. Ya, ok. Bien, cualquier consulta la hacen ahora o si después algo no se recuerdan, también nos vuelven a avisar por el WhatsApp, no hay problema. Y las niñas, la Francisca. Porque la Francisca también ya la envió, también, debe tener más o Ah, menos ya la envió. Ah, ya. envió, pero me imagino que estará viendo que no hay errores ahí. ¿Ya? Bien, y después ya tenemos un ejercicio ya un poquitito más extenso. ¿Ya? ¿Qué circuito es, profe? No, es solamente una simulación, no hay nada especial, se le puede dar una Igual es un circuito de aplicación, ampolleta. se le puede dar alguna aplicación, ¿ya? Sí, puede ser un intermitente. ¿Sí? Porque fíjense, miren, fíjense que tenemos A, B y C, tenemos 3 entradas. ¿Ya? ¿Hacia dónde vamos? Porque esa es más o menos la idea. ¿Ya? A raíz de tu pregunta, ¿hacia dónde vamos? Tenemos 3 entradas. Con esas 3 entradas, como cada uno puede ser 0 o 1, tenemos 8 posibilidades. Aquí, estamos ya avanzando en la materia. 8 posibilidades, 3 entradas, 8 posibilidades, porque como estamos trabajando en un código binario, 2 elevado a 3, que son las entradas, da 8. Aquí hay 8 posibilidades. Esas son las 8 posibilidades que hay en las entradas. Puede ser 000, 001, 010, y así van cambiando, y son 8 posibilidades. Ya. Esas 8 posibilidades son como tener 8 tiempos, 8 espacios de tiempo. Tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4. Y la salida se va a comportar de acuerdo al diseño que uno haga. Entonces, si yo estoy pensando en un ventilador, ¿ya? Y digo, en el colegio yo quiero que ese ventilador en la primera hora de clase a lo mejor esté funcionando, para que, ¿cierto? Para que corra aire en la sala. Después, en el bloque 2, 3, 4 y 5 esté apagado. Después el 6 y el 7 esté encendido. Y el bloque 8 a lo mejor esté apagado. Entonces va a depender un poco del diseño de lo que yo quiera hacer. ¿Ya? Entonces, de ahí va tu respuesta. ¿Ya? ¿Qué cosa es? Eso depende de donde yo lo quiera aplicar. ¿Ya? Porque aquí al final, en el I8 voy a tener ceros y unos. Y los ceros van a indicar que algo está desactivado. Y lo 1 va a indicar que algo está activado. Entonces, va a depender mucho donde yo quiera aplicar el circuito o cualquier otro circuito. ¿Ya? Por ahí va el tema. Por ahora, no nos desviemos mucho, analicemos el circuito como tal. ¿Ya? Y para eso yo puse estos valores auxiliares en realidad. El I1, el I2, el I3, el I4, el I5, el I6 y el I7 son como puntos auxiliares dentro del circuito que me ayudan a entender lo que está pasando hasta llegar al final, al I8. ¿Ya? Este circuito es similar a los 4 anteriores,
solamente que ahora tenemos más compuertas involucradas, y tenemos otra entrada más encima, tenemos 3 entradas, ¿no? Ya no 2, ¿ya? Entonces, vamos nosotros, ¿cierto?, analizando, o cómo se analiza este tipo de circuito, y una de las formas es ir caso a caso, po, ir viendo caso a caso qué pasa. No es la única forma, pero una de las formas es esa. A lo mejor la más larga, quizá, pero en todo caso, como que ayuda, ¿ya? Acá tenemos, ¿cierto? Por ejemplo, el I1, si ustedes se dan cuenta, el I1, voy a sacar el lapicito por aquí, el I1, aquí está, ahí está el I1, ¿ya? Voy a marcar con rojo. Si ustedes se dan cuenta, el I1 es la salida de la compuerta negadora, que tiene como entrada la B. Entonces, eso quiere decir que el I1 es la negación de la B. Lo que entre por aquí, acá sale negado, ¿ya? Entonces, si yo voy, ¿cierto? Aquí el B es 0, entonces el I1, ¿qué tiene que ser? Aquí, ¿qué pongo acá? Si el B es 0, 1. y 1 es 1, ¿cierto? Acá de Sí. nuevo, el B es 0, el I1 es 1. 1, lo contrario. Acá el Ahí B es es 0. 1, 1 y ahí es 0. 0. Acá el B1, 0. 0. Después 1, 1. 1. Y 0. sigo. O sea, el I1 es lo contrario del B. Y ahí ya tengo el I1. Y lleno y completo el I1, ¿cierto? Hacia abajo. Después tenemos el I2, que es algo similar, pero con la entrada C. Y la Es entrada 0, C 1. es 0, 0, 0, 0. O sea, Significa vamos todo a eso. 1. 1, 1, 1, 1. Y después 0. 0, 0, 0. 0, 0. Y sigo completando que me falta uno ahí abajo. Bueno, pero ese I1 llega después acá. Después, ¿cierto? Analizo el I1 y analizo el A, que llega por arriba ahí. Analizo el A. ¿Ya? Y voy viendo, ¿cierto? Para obtener el I3. O sea, analizo el I1, ¿qué pasa con el I1 que está aquí? ¿Ya? Y analizo el A, que está por acá, y voy a obtener la columna del I3. ¿Ya? Por otro lado, acá también, mira, fíjense acá abajo, para el I4, acá, el I4, necesito el A también, y necesito el I1, similar, es lo mismo, ¿ya? Aquí, ¿cierto? El I3 y el I4 son iguales, si ustedes se dan cuenta, porque llega el I1 por un lado, y llega el A por el otro lado. Aquí llega el I1, y acá llega el A. O sea, el I3 y el I4 van a tener la misma columna, van a tener los mismos valores, ¿ya? Por acá abajo está el I5, que depende del I1, ¿cierto? A la compuerta AND, y depende del I2. Vamos a ver aquí el I2. Hay el I1 y el I2. Voy a tener el I5. ¿Ya? El I6 se saca con el I3 y el I2. El I6. El I7 con el I4 y el I5 y el I7. Y al final, el I8 con lo que pase con el I6 y con el I7, y voy a obtener el resultado, ¿cierto? Los valores lógicos finales. Esa es como la forma de ir analizando, ¿cierto? Este tipo de circuito, una forma un poquito más extensa, si es verdad, ¿ya? Pero que nos ayuda a entender, ¿cierto?, cómo funciona cada una de las compuertas. Acá tenemos compuertas negadoras, tenemos compuertas AND y tenemos compuertas OR. Y, ¿cierto?, nos ayudan a entender la lógica de cada una de esas compuertas. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta acá, si hay algo que ven como muy, muy complicado. No, profe, ninguna duda. Michael, ¿no? Esto lo explicamos también la última vez,
También este ejercicio estaba en una de las guías, ¿ya? Muy similar. Yo me parece que le hice como un pequeño cambio, ¿ya? Pero recuerden, ¿cierto? Que son valores lógicos, 0 y 1. Y ese 0 indica que no hay flujo de corriente en términos eléctricos. Y el 1 indica que sí hay flujo de corriente. O también, ¿cierto? Que está encendida la luz para el caso de los 1 y que está apagada la luz para el caso de los 0. ¿Ya? Eso lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir analizando. Es una lógica de poder, ¿cierto? Crear circuitos eléctricos. ¿Ya? Y ahí vamos completando, se van completando, ¿cierto? Los elementos, la salida, la tabla de verdad. La tabla de verdad, ¿ya? Es una forma de explicar el circuito lógico, ¿ya? A eso le llamamos nosotros tabla de verdad, ¿ya? De una forma, ¿cierto? Lógica de ir escribiendo y analizando, ¿cierto? Los valores, ¿cierto? Que tiene un circuito digital, ¿ya? Ese, ¿cierto? A eso nosotros le llamamos tabla de verdad. En otra forma, ¿cierto? Es explicar cómo funciona este circuito, pero lo vamos a explicar con valores lógicos. No lo vamos a explicar con palabras, sino que con valores lógicos vamos a explicar qué pasa, ¿cierto? En cada uno de los circuitos. Y lo mismo se hace, ¿cierto? Cuando lleguemos ya a nivel un poquito más superior, cuando hablemos de memoria, direcciones de memoria. Ustedes saben que, ¿cierto? Tienen un archivo, van y lo guardan en una carpeta, ¿ya? Ese archivo. Y eso, ¿cierto? En un computador son puras direcciones de memoria, ya que se van sumando, ¿cierto? Y usted va a un determinado sector y tiene un valor binario, un ceros y uno, y ese, ¿cierto? Es la posición de memoria dentro de un computador. Porque el computador, ¿cierto? Y las máquinas eléctricas no entienden otra cosa. Usted no entiende las letras que ustedes hacen, ¿ya? O los números que ustedes escriben en el teclado. Usted Se convierte en 1 y 0. Claro, cada vez, como dijiste, Matías, cada vez que uno presiona una tecla, eso se transforma en un valor binario, en una especie de bits o una cadena de bits, ¿cierto? ¿Ya? Para poder explicar, ¿cierto? Cada una de las teclas que uno va desarrollando, ¿cierto? Uno va haciendo en el computador. Consultas. ¿Ya? Está relativamente sencilla la evaluación, ¿ya? Porque la habíamos hecho incluso gran parte dentro de las guías, acá mismo. Ya, de hecho, hay 3 alumnos que ya la enviaron y están buenas, ¿ya? Entonces, para que ustedes lo puedan hacer lo antes posible y la envíen al correo de la especialidad, o también me la pueden enviar, ¿cierto? Por el WhatsApp, también la pueden enviar si tienen problemas, ¿cierto? Con el internet. No sé si hay alguna consulta. Preguntas. ¿Todo bien? Sí, parece que sí. Así es. Bueno, ojalá que eso se vea traducido en la evaluación, ¿ya? Ojalá lo antes posible, durante la semana, los que no han enviado todavía, la puedan reenviar, ¿cierto? De vuelta con la respuesta. Entonces, pues que ahora pasemos a algunas informaciones de la jefatura, ya del consejo de curso, ¿sí? Y sí,